Hoy vamos a hablar de un tema poco común en las iglesias, pero un tema que debería recogerse en este tiempo ya hacia el fin de todas las cosas, y actualizarlo, o sea, predicarlo, enseñarlo. El hombre que anda en la calle que todavía no ha conocido a Jesucristo debe oír estos temas. El tiempo amerita, el tiempo no se detiene. Y hay señales entre nosotros que nos están afectando inclusive para que reaccionemos y digamos, pero esto es lo que está escrito en la palabra. Porque estamos por ahí en ese tiempo. Y si estamos en ese tiempo, hay que recoger estas cosas, esos temas. El diablo se ha encargado de que los hombres malos los saquen de la palabra. Y algunos dicen, no, eso no es para este tiempo, eso pasó. No, eso está en el futuro. Vamos a hablar de las cosas que están en el futuro, algunas que son de un futuro ya presente prácticamente. Ok, ya comenzaron, como es el caso del calor, y yo insisto con eso, el calor, el sol. La palabra de Isaías, que el sol calentará 7 veces, se está cumpliendo hoy, y mañana y pasado. Porque está anunciando, ya las campanas están repicando de que el día grande del Señor, de todos los días grandes que han pasado, como el nacimiento de Jesucristo y otros días, falta el último. Yo le decía a ustedes que para nosotros como cristianos, en la cadena de la salvación, yo le decía en el último mensaje, falta una sola cosa. ¿Qué falta? ¿Quién recuerda? Ya nosotros fuimos conocidos, fuimos predestinados, Estamos viviendo ahorita en la justificación. Somos justos. Fuimos declarados justos, los creyentes, por supuesto. Ahora falta la glorificación. ¿Cuándo seremos glorificados? Cuando veamos a Jesucristo tal como Él es. Porque nosotros seremos semejantes a Él. Ok. Eso lo hemos perdido, muchas de esas cosas. El parentesco que teníamos cuando Dios nos hizo, hagámoslo como a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Así éramos al principio. Eso lo perdimos. Y estamos próximos a recogerlo otra vez, a tenerlo otra vez. Eso viene. Ok. Es la recuperación del hombre, y Jesucristo pues fue solícito en cuanto a buscar al hombre para insertarlo otra vez con Dios, ponerlo en contacto directo con Dios. Ok. Mientras tanto, tenemos un medio que es la oración. La oración pues es el medio de comunicación que nos queda para comunicarnos con el que nos hizo un día. Para comunicarle nuestras necesidades y nuestras dificultades, que son bastante en este mundo. Muchas dificultades en este mundo. Ok. Pero que tenemos a alguien a quien no podemos olvidar, que es el que resuelve todas las dificultades nuestras. Ok. Entonces, falta la glorificación, pero falta esto también. Ha habido muchos juicios en el mundo. Un juicio universal pasó. ¿Cómo se llamó? ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Quién habló? El diluvio, dijo alguien. El diluvio, es correcto. Ya, en aquel rincón. Ok. Bienaventurado a mi hermano que tiene buenos oídos ahí en este rincón. Ok, el diluvio. Un juicio universal. Terminó con toda carne. Ok. Por supuesto, Dios reservó a aquellos que oyeron y la palabra y obedecieron. Ok. Pero la obediencia es muy importante. Y
ha habido también otros juicios, como la Torre de Babel, ¿verdad? Buen juicio. Juicio. Que los golpeó a la humanidad muy fuerte, pero no fue el fin. Y ha habido juicios a las naciones, qué sé yo, hasta el pueblo de Dios pasó también por un juicio. Ok, Dios lo sometió a esclavitud por mucho tiempo. Este es un parte del castigo de Dios, porque Dios es justo. Y a veces no entendemos esa parte de que si es justo, ¿por qué los de Él tienen que pasar por esto y aquello? Acuérdense que si somos de Él, en este tiempo, si somos hijos de Él, ok, Dios al que ama, ¿qué pasa? Lo castiga, lo disciplina. Eso es correcto. Así que cuando vengan las cosas duras a la vida, no nos quedemos mucho, busquémosle la parte buena, la parte provechosa. Todos pasamos por ahí. Todos pasamos. Y bueno, pero hay que buscarle la parte provechosa y no hay que perder el sentido de la razón, que también es buena. También es buena. Ahí es donde priva el conocimiento de la palabra, la práctica de la palabra, que nos ayuda a consolarnos. Ajá. La palabra vuela a nuestras vidas cuando pasan estas cosas y nos vienen aquellas palabras, aquellos consejos de San Pablo. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, lo que pasó de hoy hacia atrás. Ok. Olvidando ciertamente esas cosas. Prosigo, me extiendo hacia adelante. Esa debería ser la respuesta nuestra a esas dificultades que nos golpean en un momento dado, como es la desaparición de alguien a quien queremos, ¿verdad? Y bueno, hay que pensar, me levanto y prosigo. El camino sigue, el camino no termina. El camino es Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ese nos conducirá un día a la presencia del Padre. Entonces falta uno y es el día, este no es el día grande. El día grande inmediato es la venida de Jesucristo, de un momento a otro, pero esto será universal también. Y esto terminará, acabará con un mundo lleno de injusticia, de maldad, ¿verdad? Porque esa es la idea, es una racia, es una limpieza total, no solamente de la tierra, del universo. Acuérdense que no se trata solamente del hombre. Cuando hablamos del hombre estamos hablando de la tierra, pero cuando hablamos de los seres inmundos, los espíritus inmundos que andan por todo el universo, no solamente andan por la tierra, andan por todos lados, dañando. Todo el mal que existe en el mundo es producto del trabajo de los seres espirituales malvados, malos, diabólicos. Ok. Entonces habrá una limpieza total de aquellas cosas. Y cuando el libro de Apocalipsis comienza, dice, y vi un gran trono blanco, porque viene hablando de las últimas cosas. Y aquí pasa a un tema que es el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quiénes huyeron? El cielo y la tierra. Yo pregunto, ¿la tierra es espiritual? ¿El cielo es espiritual? Huyeron los que no tienen que estar en un juicio, pero que respetan los asuntos de Dios. A veces nosotros los hombres somos más osados, más faltos y respetamos a Dios. Pero la tierra y el cielo, aun cuando son
lugares en verdad de la morada de los ángeles allá arriba y acá abajo el lugar de la morada del hombre. Son materiales, pero le temen a Dios. Porque todo lo que por él fue hecho, por eso cuando San Juan escribe, en el principio era el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El versículo 4 dice, todas las cosas por él fueron hechas, todas las cosas, el cielo y la tierra, lo visible y lo invisible, lo material y lo inmaterial, lo espiritual. Entonces, se ha conservado una sujeción de todas las cosas que Dios creó al que lo creó. Cuando el mar se le revela a Jesús en la tormenta, en la gran tormenta y los vientos, que Jesús se para allá en la barca y lo reprende. ¿Y qué pasó? Y le obedecieron, hicieron silencio, se tranquilizaron ante la voz del maestro. Eso significa, ¿y quién es el mar? El mar no es espiritual. Y la tormenta tampoco son espirituales. Pero son creación de Dios. Si nosotros aprendiéramos de ello, qué bueno sería. Que cuando Dios hable, nosotros obedeciéramos. Ese es el deber ser y ese es el deseo de Dios. Ok. Entonces nos están dando una lección de cómo deben ser las cosas cuando nos detenemos a oír la palabra, a estudiar la palabra, cuando nos contemplamos en la palabra. Debe ser bajo un acto de obediencia a lo que ahí dice. Ok. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. La palabra aquí, grandes y pequeños, hay veces hay confusión. Hay quienes aplican literalmente la palabra y dicen que había unos niños allá para ser juzgados. Acuérdense que ningún inocente, Dios es tan justo que no juzga a inocentes, Dios juzga a culpables. ¿A cuándo empezamos a ser culpables de nuestros hechos? Eso depende. Yo diría y esas cosas van cambiando. El tiempo, acuérdense que la ciencia y el conocimiento van aumentando. Aumentando es que por ahí dicen que a veces cuando nosotros andamos, como dice en la romana vieja, dicen, eso era cuando los perros se amarraban con morcilla. ¿Han oído eso? Y se ahorcaban porque eran incapaces de comérsela. Ok. Entonces ahorita no, ahorita usted ve que el niño, pues, sabe ya de muchas cosas del mundo. Ha aprendido, porque hay demasiada tecnología, ¿verdad? De diferentes formas, tanto buenas como malas, etcétera, etcétera, y nos lo han involucrado allí, a ellos. Ok. Entonces, pero cuando un niño empieza a saber lo que es bueno y lo que es malo, entonces ya es responsable ante Dios. Aquí no está hablando de niños, está hablando de ricos y de pobres. El pobre, por ser pobre, no escapará a la justicia de Dios. Y el rico, por más que tenga todo lo que desea, tampoco escapará a la justicia de Dios, porque Dios es justo y equitativo. Justicia con equidad. Es justo porque aplica la justicia y con equidad porque le da a cada quien lo que le corresponde. Ok. Por eso, cuando San Pablo escribe diciendo que todo lo que el hombre cosecha, eso segará, está hablando justamente con eso, de eso. A cada quien Dios le dará lo que se merece. Y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro
de la vida. Aquí habla de algunos libros. Que yo sepa, existen 2 libros en la Biblia que van a estar allí. Como una reseña para la gente que va a pasar, que debe pasar por allí. Es como para demostrarle al hombre, porque allí van a ser juzgados quiénes, los hombres. ¿Cuáles hombres? Pregunto. ¿Habrá cristianos allí en ese juicio? Levante la mano el que dice que sí. No, ustedes han aprendido mucho. Ustedes saben más que yo. Ese juicio no es para cristianos. Ese es un juicio para los que no han creído. Cuando Jesús hablaba en el capítulo 3 del libro de San Juan, en el versículo del versículo 15 en adelante, él comienza diciendo, Juan 3:16 en adelante, Jesús dice, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y luego explica algo muy interesante. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Si examinamos ese último versículo, que es el 19, nos damos cuenta de que Jesús está diciendo que el hombre va a ser juzgado. Va a asistir a un acto de condenación para él por un solo pecado. No es que hay una lista de pecados allí, y tú vas porque tal día te robaste una vaca que no era tuya y después te robaste una gallina y después hiciste esto, No, nada de eso. Eso le corresponde a las leyes terrenales. Eso le corresponde a las autoridades físicas, materiales. Eso corresponde a los tribunales de la tierra. Y allá estamos ante los tribunales del cielo. Aquí se juzgan a los vivos, allá se juzga a los muertos. Entonces los que están allá para ser juzgados, todos han muerto. No habrá nadie vivo. Vean allí que la palabra dice que vino inclusive hasta el mar, devolvió los muertos para que sean juzgados, los que estaban en ellos. ¿Quién más devolvió muertos? Los sepulcros devolvieron a los muertos para ser juzgados. Y ya yo les dije que ahí no tiene que estar ningún cristiano. Yo, así como he querido hablar de este tema del juicio, que se está obviando, usted no oye ese tema por ninguna parte, la gente está diciendo, eso es mentira. Eso es mentira, eso no existe, pero la palabra dice que existe. Y lo que la palabra diga que existe, acordémonos que esta es la palabra no de carpintero, no de alguien especial, es de Dios, es la palabra de Dios. Es aquella, Jesucristo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra, y él la hizo suya, no pasarán. Lo que está allí escrito, está diciendo Jesucristo, se cumplirá. Entonces,
No hay pobres allí, no hay allá ricos y pobres, que es lo que quiere decir grandes y pequeños. Ajá. Y la otra que le dice Carpintero en esta mañana es que allí no es un juicio para creyentes, allí no tiene que haber creyentes. A veces nos estamos metiendo en sitios donde no tenemos que estar. Yo estaba viendo un video por ahí de una hermana, estuvo en el infierno. Y yo me pregunto, ¿y qué hace la hermana en el infierno? No, eso es mentira, eso es falso. Eso es solamente para impresionar cuando te paras en la calle, en una plaza. Yo estuve en el infierno, oye, corre todo el mundo, oye, esto, oye, estuve en el infierno, es así, ¿sabes? ¿Qué hace un cristiano? ¿Ah? Eso lo puede decir un mundano. Yo estoy en el infierno, yo le creo, porque ese es para ti hasta hoy. Pero un cristiano. No, entonces nos estamos metiendo en cosas donde no tenemos que estar. Y como digo yo aprendí una palabrita y la aprendí cuando andaban por allá medio descarriado corriendo en una mula, montado sobre una yegua en el hipódromo. y el señor el dueño me salió parando la yegua. ¿Y qué pasó? Yo le digo, apártese que lo va a pisar, ese animal lo va a matar. Yo había salido del cuartel. Bueno, y me llegó el hombre allá y me dijo esa palabra, nunca se me ha olvidado. Cuando me zumbé, que llegué allá, llegó el hombre, un tipo con una chaqueta, bravo, molesto, y me dijo, ¿quién es usted? Y yo le dije, bueno, hasta ahorita era un hombre de a caballo, pero ahora soy un hombre de a pie. Ajá. Me dijo, pero ¿y cuánto? No me preguntó quién me había dado eso, sino, ¿cuánto pesa usted? Yo peso 69 kilos. Eso no es para usted. Eso no es para usted. Y el tipo ataqué una gorra y repetía eso. Yo, en la noche yo no podía dormir, señor. Siempre me repetía tanto eso, pero era para eso, o sea, lo que el tipo estaba diciendo sí era para mí, pero lo que yo estaba haciendo en el hipódromo montado sobre un caballo de eso, porque era traqueándolo, no era ni siquiera corriendo, era traqueándolo. Había una gripe llamada equina y no había jinete. Y a mí cuando entré me dijeron que si yo sabía montar animal, sí, como no, yo, ¿qué animal monta? Yo monto de todo, hasta en un toro, y verdad, yo, no un toro. Ajá. Ok, ok. Enfermo la mayoría de los traqueadores, los jinetes. Y a mí me montaron sobre eso. Pero lo que el hombre me dijo, me estaba diciendo la verdad y tenía razón. Y eso me sonaba aquí a mí y no me dejaba dormir. Eso no es para usted y eso no es para usted. Y yo dije, verdaderamente que no es para mí. Estoy en el lugar equivocado y haciendo un trabajo que no es para mí. Ajá. Y gracias por ese hombre, por lo que me dijo. Porque desde ese día reaccioné y dije, como esto no es para mí, yo me voy. Y al día siguiente me fui. Hermano, yo renuncio a este trabajo porque esto no es para mí. Oye, qué tremendo, ¿no? No era el hombre, era Dios que me estaba diciendo que ese trabajo no era para mí. Que Él no me había llamado para eso. Que yo ya había salido de ese mundo. Entonces a veces no tenemos cuidado y encontramos a gente que son ministros y son cualquier cosa diciendo y alegrándose de que estuvieron en sitios que no son para ellos. Entonces el juicio final no es para creyentes. Hay varios videos, yo estaba viendo varios, hay uno que dice, fue y estuvo en los que estaban en espera para ser lanzados al infierno, y vio a muchos pastores que conocía, y vio a diáconos, y vio a evangelistas, y yo, tampoco, ¿qué es eso? Pero así es la gente. A la gente le gustan las novedades, y ellos saben que a la gente del mundo les gustan las novedades. Cuando Pablo llegó a Atenas, no había asiento en el Areópago, que era el teatro más grande de la época. No había espacio. ¿Por qué? Porque Pablo venía predicando una novedad. Para ellos era una novedad. Pablo predicaba y en el Areópago y en toda Atenas por donde pasaban veían ídolos por todos lados.
muñecos hechos, fabricados por el hombre, la diosa no sé qué y el dios no sé cuál, ajá, etcétera, etcétera. Y Pablo había venido a predicar al Dios no conocido. Se llenó aquello, pero se llenó por la novedad que Pablo traía. Vamos a ver cuál es el Dios no conocido. Pero y el de que no ha conocido es aquel que los espíritus no se ven. Ok, Pablo tuvo tremenda predicación con aquellos hombres, pero estaba predicando al evangelio real y estaba presentando al Dios real, aquel que hay que creerlo por la fe. Ajá. Y hay que estar convencido de que existe, de que es galardonador, dice la palabra, de todos los que le buscan. Ok. Y fueron juzgados los muertos porque fueron abiertos los libros. Los libros. Ok. Aparece dos tipos de libros allí, ¿verdad que sí? Ok. Ajá. Y los libros fueron abiertos y los muertos fueron juzgados, los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según la obra de cada uno de los que estaban presentes allí. Ok. Ojo con esto, porque cuando se habla de los libros, a veces pensamos, y hay gente así, es que hay otros escritos, hay otros libros y queremos cargarlos acá, no. El único libro que estaba allá, uno de estos, ajá, era la Biblia, estaba metida entre aquellos libros también. Pero estaba también el libro del nacimiento de cada uno de nosotros y de la descendencia. Cuando usted presenta un niño, tiene que llevar el nombre de la madre, del padre y el nombre del niño y la fecha de nacimiento. Eso es lo que aparece en la partida de nacimiento, ¿verdad? Ok, eso, así como lo anotan acá, lo anotan también allá. Ajá, eso aparece allá. Y cuando usted se convirtió, porque es posible que usted se arrepintió muchas veces, pero no estaba convertido. Ajá. Uno se arrepiente cada vez que hace algo que le duele, que uno ve que no es así, que lo compromete y uno se arrepiente. Y dice, no lo vuelvo a hacer más nunca, hasta que se te olvida eso. O hasta que encuentras a otra cosa que es parecida y lo hace. Ajá. Eso se llama arrepentirse. Por eso cuando aquel hombre le dijo a Pedro y a Juan, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Él le dijo dos cosas. Arrepentíos y convertíos. El estar arrepentido no significa que somos salvos. Te va a una cárcel y allá todo el mundo dice, cuando sale de aquí no lo hago más nunca, hasta un mes, 2 meses después que saliste. Ajá, porque estás solamente arrepentido. Vuelves a tomar el mismo camino. Mientras que la conversión es totalmente distinta. Lo más fácil de entender de la convención es que tú venías por un camino, ibas para donde Josefita. Josefita queda para allá, ¿verdad? Ajá. Iba para donde Josefita, pero de repente algo te dijo al oído que tienes que ir no para donde Josefita, tienes que ir hacia, qué sé yo, Gisela Santaella, por decir algo. Y tú hiciste esto. Dice, bueno, yo venía rumbo hacia allá, pero ahora cambié de rumbo, cambié de camino. Eso y si es para allá y continúas el camino para allá, significa que no te arrepentiste, te convertiste, hiciste una conversión, cambiaste de camino, cambiaste de rumbo y Dios hace en ti lo que Él tiene que hacer. Te cambia de mente,
te cambia tus pensamientos, cambia tus sentimientos, cambia tu condición de ser. Comienzas a ser otro. Comienzas a ser otro, claro, en un proceso. Por eso dice que Dios te cambia porque tiene un propósito para ti. Pero hay un cambio que es progresivo. ¿Ok? Que es progresivo, que se va dando en la medida Dios va tratando contigo. Hasta que te cambió totalmente. Que es cuando en nosotros comenzamos a entender entonces que yo no soy solamente carpintero. Carpintero, Alfonso María Carpintero Hernández. Eso es mi nombre completo. Ajá. Pero yo soy así porque soy nacido de carne. Un día nací de la carne. Ajá. Y me pusieron ese nombre y esa es mi identificación acá, pues, terrenalmente. No sé cómo me llamarán en el otro mundo, pero allá también tengo un nombre totalmente distinto. Lo que sí sé que significa es el hombre nuevo, porque es un recuerdo de cuando Dios me cambió mediante esa conversión, me cambió totalmente, que ahora tengo dos vidas, la que perece y la que no perece. Ajá. Levanten la mano los que están creyentes aquí hoy todos. ¿Vinieron todos? Los que se están convertidos. Usted tiene dos vidas también. Y esa es una de las cosas que yo le invito a que se alegre conmigo. Alegrémonos de que tenemos dos vidas. ¿Cuál es el problema? ¿Que voy a morir? No importa. Está establecido por el que me hizo un día. Ajá. Que yo tengo que morir una vez. Ajá. Estoy entre los mundanos solamente en la condición de que tengo que morir, que este cuerpo va a morir, porque morimos los cristianos y mueren también los no cristianos. Esa es una ley establecida por el que nos hizo. Pero la conversión me dio, la vida que me dio la conversión y que me dio Jesucristo cuando me convertí, cuando creí en Él, la muerte no tiene ninguna potestad sobre ella. Es más, ahorita vamos a ir, nos vamos a dar cuenta. La muerte también tiene problemas por allá. Y la va a pasar peor que nosotros en ese mismo juicio. Ajá. Entonces, eso alegra a uno. Por eso cuando Pablo decía, porque para mí el vivir es Cristo, y si yo vivo en Cristo, entonces el morir para mí es ganancia. Hay cosas con las que tenemos que luchar muchas veces en la vida. Y es con aquellos apegos a veces a los que se fueron. Y nos enfermamos. ¿Cuántas señoras, cuántas viejitas que de las que quedan todavía no las vemos en la calle porque se les murió el hijo? Ante un inclemente sol vestida de negro solamente por el recuerdo de un hijo que se le fue. Y se mueren antes del tiempo porque acaba con ellas el recuerdo de eso y llevar algo que es tan difícil y tan duro de llevar hoy como es un vestido negro en medio de aquel calor y aquel sol. Es una tradición, es algo a lo que nos han enseñado y nos hemos aferrado y lo tomamos para nosotros. El que se fue, no tiene regreso. Cuando Lázaro y el rico estaban allí, Lázaro en un sitio y el rico en la otra, el rico pidió a Abraham, al padre Abraham, que enviara uno de los que ya estaban muertos, que estaban allá en aquel lugar. Envía a alguien, si tú envías a alguien allá, a la tierra, porque yo tengo 7 hermanos y no quiero que ninguno de ellos caiga en este sitio tan terrible. El hombre estaba en el infierno. ¿Qué le dijo Abraham? ¿Quién recuerda? Para ver.
Allá tienen a la gente que tiene el mensaje y el encargo de decirles a ellos que se conviertan a Dios para que no vengan a este lugar. Es más, y le dice, se niega a enviarlos, porque es que el que se fue, se fue. Ok. Entonces es una condición, yo sé que a veces es duro. Ay, que los sentimientos, el evangelio no es cosa de sentimiento. El evangelio es asunto de una realidad en la vida del cristiano. Que entendamos que, y nos gocemos de que tenemos una vida que va a fallecer de un momento a otro, pero que esa no es la grande, la vida grande es la otra. Resucitaremos, dice la palabra, un día con un cuerpo inmarcesible. O sea, no lo marchitará nada, no lo envejecerá el tiempo, porque inclusive estaremos por encima del tiempo. Ajá. Inmarcesible, ese es el que más me gusta de todo. Inmarcesible, no me pondré viejo, seré un muchacho. Y usted también. Eterno. Ok. Ya no hay condenación, no tengo que estar en un juicio para condenación. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ajá. Ok. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos. Ok. Cámbialo. Ajá. Ok, el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Ok. El juez, ese que se sentó en el trono para juzgar, es el juez, el Salmo dice que es el juez de toda la tierra, para no incluir otras latitudes donde no sabemos si hay vida o no. Porque hasta ahora está confirmado que el trato que está dando Dios y la salvación que Dios ofrece al único ser que se la está ofreciendo es al hombre. Dense cuenta que ni los ángeles tienen la capacidad y la bendición que tenemos nosotros de ser salvos. Por supuesto, aquellos ángeles que no se contaminaron, que se mantuvieron bajo la autoridad de Dios, son santos, son limpios totalmente. Ajá. A quien el diablo contaminó totalmente fue al hombre. Y esa es la recuperación que Dios hace del hombre. Ajá. Volviendo otra vez a Juan 3:16, Juan 3:19 dice, esta es la condenación. Habrá entonces una sola motivo, una sola razón por la que el hombre va a ser juzgado. Ok. ¿Cuál es? No haber conocido a Jesucristo como Salvador. Y esta es la condenación, que la luz, que es Jesucristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Eso sigue existiendo todavía hoy. Más de 2000 años de la venida de Jesucristo a ofrecer la salvación al hombre, es para que este mundo no estuviese un mundano. No estuviese a alguien que su vida no haya cambiado. Y yo le voy a decir una cosa. Ya hubiese pasado algo donde Dios hubiese tenido que escribir a lo mejor unas notas diciendo, eliminamos al juicio final
porque todo el mundo se convirtió. Ajá. Así sí a mí me convencieran. Hay otros escritos. Ah, sí, es verdad. Así pues, porque todo el mundo se convirtió, Dios tuvo que inspirar a hombres que escribieran esas notas en la palabra. Pero no, Dios es sabio, Dios lo sabe todo. Ajá. Por eso se mantendrá el evangelio, ¿verdad? Anunciando el mensaje de salvación para el hombre y diciéndole al hombre, habrá un juicio final. Y tomando, no, como se dice, respetando la palabra tal como esté escrita. Porque nos estamos metiendo con cosas muy delicadas y nos estamos metiendo con cosas delicadas a veces. La gente de Dios, los que tenemos la responsabilidad de predicar lo que dice aquí. Tenga cuidado con esas notas. Las notas son informativas, a veces son educativas. Ajá. Y a veces nos ayudan a enderezar cosas que no entendemos. Pero es la predicación de la palabra. Por eso Pablo le decía a Timoteo, te encarezco delante de Dios, el que juzgará a los vivos y a los muertos, que predique la palabra. Ten cuidado, no agarres todo lo que encuentres. Es la palabra, porque es la palabra la que convierte al hombre. Es la palabra la que, voy más allá, no al hombre, es la palabra la que convierte al alma, a la parte inmaterial. Es la palabra la que hace revivir aquello. La palabra dice que cuando nosotros llegamos a Jesucristo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Qué estaba muerto? Y ese es un poquito difícil de entenderlo. Muertos es que lo que Dios nos dio un día cuando nos hizo y sopló en nuestras narices, nosotros lo dañamos. Lo dañamos. Y llegó el momento cuando nos fuimos alejando de las cosas buenas y alejándonos de las cosas buenas. Alejarse de las cosas buenas es alejarte de Dios. Nos alejamos tanto de Dios. Ajá. Nos pervertimos y nos dañamos tanto que así como Dios expulsó a Adán, así como Dios apartó de su relación, se entorpeció toda relación entre el hombre y Dios en aquel momento. Nosotros recibimos los efectos y nos encontramos un día sin Dios, desorientados totalmente, sin esperanza totalmente, hasta que vino Cristo al rescate nuestro. Y cuando Cristo viene a la vida, vuelve a vivir aquello que había muerto dentro de nosotros. Ok. Que es lo que al final va a resucitar dentro de los muertos. Y que es la forma que va a tomar cada hermano de aquellos que ve que cuando Cristo venga no hayan muerto, serán transformados. Significa desaparecerá la carne. Ajá. Seremos tal como Él es, como Jesucristo es. Ok. Esa es la vida. Para eso no hay condenación. Y voy a terminar este mensaje diciéndoles que sí hay un lugar donde sí tenemos que estar nosotros presentes. También lo llaman el tribunal de Cristo. Ajá. Ojo con esto. No es un tribunal para condenación. El único tribunal para condenación es este, donde no habrá creyentes. Pero los creyentes sí tendrán que pasar por un tribunal. Se llama el tribunal de Cristo. Algunos dicen el bema, una palabra griega. Ok. Otros le dicen el juicio del creyente. Allí sí tenemos que estar. Pero
la palabra juicio como tal no es para condenación, porque Pablo lo dice, ahora pues ninguna condenación hay. Cuando dice ninguna condenación está hablando de que va a haber más de un juicio. Va a haber este juicio que sí es para condenación, pero que van a haber otros juicios, un juicio más para los creyentes. Ese sí es netamente para creyentes. Está invitado usted y estoy invitado yo también. Ok, tenemos que estar allá. ¿Qué va a ser juzgado de nosotros? Será un juicio para recompensar la obra de cada uno, la suya y la mía. ¿Cuál obra? Aquella obra que comenzó desde el día que nos convertimos hasta el día que tengamos que estar en el bema, en el juicio del creyente o en el tribunal de Cristo, que es la misma cosa. Será para recompensar. Es una figura que cuando se escribe, cuando San Pablo la escribe, cuando San Juan la escribe, San Pablo también, ellos están pensando en que en el tiempo de ellos, ¿verdad? Los griegos usaban, que son los griegos son los autores de los Juegos Olímpicos. Eso que todavía se celebran hoy. Son una figura pues empleada por los griegos. Y los griegos, cuando había una competencia, una olimpiada, ellos nombraban un tribunal. Ajá. Ellos le pusieron el nombre de tribunal, son ellos los que le ponen al tribunal el bema. ¿Qué era el bema? El bema era que en toda la ruta de los corredores, porque mayormente eran carreras de personas. Entonces, durante toda la ruta estaba minada de gente que fiscalizaban a la gente para que no tomaran los caminos, los atajos, para que no se desviaran, se mantuvieran en los carriles correctos. Ajá. Y al final estaba el tribunal de más alto valor, que eran los que daban el orden de la llegada de toda la gente que competía. Ajá. Se llamaba tribunal, pero no era para juzgar a nadie, era para fiscalizar y era para premiar a cada uno de acuerdo a cómo había sido el comportamiento durante la carrera. El que se apartó del camino quedaba descalificado, no tenía opción a nada. Ajá. Y los demás eran premiados según el orden en que llegaron. Nosotros tenemos una buena noticia en esta mañana. Y es que para el creyente, la pequeña modificación que hay, en el bema se premiaba en el orden en que llegaban. Acá no. Acá no importa el orden como usted entre al cielo. Lo importante es que llegue y que esté dentro. Y eso sí que es una buena noticia, qué importante. Porque esa es otra. A veces nos peleamos. Ajá. Y cuando vemos a alguien, y hay gente que lo hace, en la iglesia, en la viña del Señor, escribía al padre Viña acá, y él decía, en la viña del Señor hay de todo. Y es verdad. Hay los que piensan de que alguien por su condición, cualquier condición natural que tenga, ese no es digno de que se le dé un puesto de mérito en el reino de los cielos. Por eso Jesucristo golpeó a esa gente, porque sabía que los había en la iglesia. Y él dijo, ¿saben una cosa ustedes? El más grande allá será el más pequeño acá. Ajá. Esos serán los grandes en el reino de los cielos. Porque aquellos que creen tener mérito, porque son esto, son lo otro, para allá y para acá, eso no es lo que califica. Primero allá califica que lleguemos, sin importar el orden. Y segundo, para Dios los más importantes son los más necesitados, los que fueron más necesitados acá. Ok.
que no teniendo las posibilidades, no teniendo mérito, ni teniendo nada, ni teniendo ninguna descendencia, ni real, ni de cualquier característica, pero llegaron al reino de los cielos. Y eso vale para ellos y vale para Dios. Un aplauso a toda aquella gente que sin tener mérito en esta mañana están acá. ¿Cuánto me alegro? ¿Cuánto me alegro yo? Me alegro mucho con Joseito. ¿Dónde está Joseito por ahí? Hermana Juanita. Levanta tu mano, hermana Juanita. Allá está. Y ahí tiene a Joseito. De ellos es el reino de los cielos, dijo Jesús. Ajá. Oceani, ¿dónde está Oceani? Están a un lado. Está hasta arriba, están disfrutando. Qué bueno, nuestros niños. Dios bendiga a la gente que trabaja con los niños. Dios bendiga a los niños. Yo aquí estoy. Dios bendiga a los jovencitos de nuestra iglesia. Dios bendiga a Danielito, su familia. Qué bueno, Daniel. Qué bueno por aquellos muchachos que en cualquier parte del mundo dan testimonio de este lugar. No somos cualquier cosa. Ajá. No somos lo máximo, pero sí hay herramientas en esta iglesia y que el que los aprende acá, qué bueno que cuando llega del otro lado se convierte en un servidor, por decirlo más sencillo. Ajá. Porque eso es importante. ¿Cuán importante es eso en la vida? Me contaba un hermanito de acá de esta iglesia y él me decía, hermano, yo cuando fui, yo nunca me había movido de las fronteras de Venezuela hacia afuera, pero cuando me moví hacia allá, no pensé que lo poco que yo había aprendido en la iglesia era lo que me iba a abrir camino de aquel lado. Pero cuando llegué allá, lo primero que hice fue, cuando me iba, lo primero que hice, lo que usted me aconseja, mete de primero la Biblia, que no se te quede, que te quede cualquier otra cosa, pero no la palabra, llévala contigo. Y cuando llegues allá, que se te olvide preguntar por el restaurante, por el cine, por el teatro, pregunta dónde queda una iglesia evangélica la más cercana y comienza a visitarla. Y él me dijo, eso abrió mi camino. Y otra cosa, y eso me abrió las puertas y eso me hizo darme a conocer, primero en la iglesia y después de mucha gente. Tengo tantos amigos allá como tenía en Sion. Porque eso es bonito. ¿Dónde se ha aprendido? En una iglesia sencilla, pero en una iglesia que trabaja, porque enseñarle a esos jovencitos y a esos niños las cosas buenas, las cosas de la palabra, no es un trabajo muy fácil, pero sí es bueno y es útil y uno lo celebra después, viendo cómo Dios los ha ayudado. Dios bendiga a nuestros jóvenes que están fuera. Dios bendiga a las familias que se han ido, los siga bendiciendo. Yo sueño con el regreso de mucha de esa gente otra vez. Y estoy seguro que así va a ser. Así que tenemos que irles conservando espacio. Cuando ellos vengan, vamos a descansar bastante, Joseito, César, Ricardo, toda la gente que predica acá. Tendremos muchos predicadores, tendremos gente que bueno, que nos va a alegrar sentarnos ahí a oírlos enseñar lo que han desarrollado. Nosotros le dimos lo básico, pero ellos se han visto en la obligación de desarrollar lo que llevaban de aquel lado. Dios lo bendiga en esta mañana.